Saludos ingeniero, mi nombre es Freddy Lasaca del curso de Sistema de Control de Procesos. A continuación se va a desarrollar el capítulo 12 del libro de análisis de circuitos con MATLAB de Stephen Carris, el cual trata de sistemas trifásicos desequilibrados o desbalanceados. Bien, este capítulo es una introducción a los sistemas de potencia trifásicos desequilibrados, en el cual presenta varios ejemplos prácticos de análisis aplicados a los sistemas trifásicos desequilibrados, y una serie de observaciones se realizan basándose en los ejemplos numéricos, como también el método de componentes simétricos se introduce y un indicador de secuencia de fase sirve como un ejemplo de conexión en estrella con el neutro flotante. Existen dos formas de obtener sistemas trifásicos desbalanceados, el cual nos explica el libro de circuitos eléctricos, tercera edición de SADICO. Un sistema desbalanceado es producto de dos posibles situaciones. La primera es que las tensiones de fuente no son iguales en magnitud y o difieren en fase en ángulos desiguales. Y la segunda es que las impedancias de carga son desiguales. Así entonces, un sistema desbalanceado se debe a fuentes de tensión desbalanceadas o una carga desbalanceada. Y para poder simplificar el análisis, vamos a suponer las tensiones de fuente balanceadas, pero las cargas desbalanceadas. Entonces, continuando con el libro de Stephen Carris, tenemos justamente en el punto 12.1 cargas desequilibradas. Los sistemas de trifásicos proporcionan una potencia en enormes cantidades a las cargas monofásicas, tales como lámparas, calentadores, acondicionadores de aire y pequeños motores. Es responsabilidad del ingeniero de distribuir estas cargas en partes iguales entre las tres fases para mantener la demanda de energía bastante equilibrado en todo momento. Mientras un buen equilibrio se puede lograr en sistemas de gran potencia, cargas individuales en sistemas más pequeños son generalmente desequilibrados y deben ser analizados como sistemas trifásicos desequilibrados. Y afortunadamente, muchos problemas que incluyen cargas desequilibradas pueden ser manejados como problemas de una sola fase. Veamos un ejemplo. El ejemplo 12.1, el cual nos muestra un sistema trifásico donde la carga consiste en un calentador eléctrico. Las corrientes son como siguen. La corriente IA es igual a 150 amperios, la corriente IB 100 amperios y la corriente C 50 amperios. Y el cual nos pide encontrar las corrientes en cada fase del generador conectado en estrella, como se muestra en la figura, ¿no? La corriente es aquí en la corriente IA mayúscula, IC mayúscula e IB mayúscula. Lo que vamos a hacer primero es asumir que estas corrientes están balanceadas en fase, las corrientes de acá, de la carga. Entonces tendríamos lo siguiente, la corriente A daría con módulo que es 150 con una fase de 0 grados. La corriente en B, el módulo es 100 con una fase de menos 120. Y por último la corriente C, módulo 50 y una fase de más 120. Como vemos entonces, una respecto a la otra están desfasados en 120 grados. O sea, están balanceados en fase. Aquí nos muestran dos formas de la corriente. Esta de acá viene a ser la representación, dos representaciones, perdón. La representación polar y la representación rectangular. Para pasar de la representación polar a rectangular, vamos a revisar otra vez el libro SADICO de circuitos eléctricos del tema de fasores. Bien,
Aquí tenemos la relación de cómo pasar de una forma polar a una forma rectangular. Nos dice que lo que tenemos que hacer es agarrar, en este caso el módulo de cada uno, y multiplicarlo por el coseno de la fase más j seno de la fase. De esa manera nosotros pasamos de la forma polar a la forma rectangular. Y si queremos pasar de forma rectangular a la polar, para calcular el módulo utilizamos esta relación de aquí, esta ecuación, donde dice que el módulo es igual a la raíz cuadrada de la componente real al cuadrado más la componente imaginaria al cuadrado. Y la fase, el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real. Bien, entonces vamos a usar estas relaciones para poder calcular cada una de las corrientes en forma rectangular. Comencemos con la primera. Tenemos el módulo 150 con una fase de 0 grados. Entonces, para llegar a esta expresión de aquí, tendríamos lo siguiente, sería 150 por el coseno de, en este caso es 0 grados, más j 150 por el seno de 0 grados. Entonces calculamos cada uno de ellos. Entonces tendríamos acá 150 por coseno de 0 grados. 150 obteniendo 150 más j 150 por seno de 0 y obteniendo justamente 0, j0. De la misma forma procedemos con la corriente en B y corriente en C. Entonces aquí tendríamos 100 por coseno de menos 120. Comprobemos que nos tiene que dar menos 50. 100 por coseno de menos 120. Obteniendo así menos 50. Y la otra componente sería 100 por seno de menos 120. Que nos da menos 50 por raíz de 3. O sea, menos 86,6. Justamente como está en el libro. Pasamos ahora a ver la siguiente corriente, la corriente en C. Que vendría a ser 50 por coseno de 120. 50 por coseno de 120. Dándonos como resultado menos 25. Más 50 por seno de 120. 50 por el seno de 120. Obteniendo así 43,3, como se muestra en el libro, comprobando así cada uno de ellos. Entonces, la corriente en la conexión del punto neutro es la suma de las tres corrientes, como se muestra en la figura. A ver, analizamos la figura, vemos que en este punto ingresan las corrientes A, B y C. Y salen por aquí, ¿no? La corriente neutra. Entonces, la corriente neutra es la suma de esas tres. Recordamos la ley de nodos, corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. En este punto, en este nodo, tenemos que tres corrientes que entran y una corriente que sale, que es la corriente neutra, en la línea neutra. Por eso que tenemos que IN es igual a IN minúscula es igual a IA minúscula más IB minúscula más IC minúscula. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos cada uno de los componentes, sumamos las partes reales y las partes imaginarias. Entonces, sumando 150 menos 50 menos 25, tenemos 75. De igual forma la parte imaginaria, menos 86,6 con más 43,3 nos da como resultado menos 43,3. Ahora, acá tenemos en forma rectangular, tenemos que pasarlo a la forma polar. Entonces vamos a usar la relación demostrada aquí. Entonces para hallar el módulo es la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado, ¿no? De la suma de cada una de ellas. Entonces, vendría a ser lo siguiente.
la raíz cuadrada de, en el primer lugar tenemos a 75. 75 elevado al cuadrado más la otra componente es 43.3. También elevado al cuadrado, obteniendo así como módulo 86.6. Ahora lo siguiente es hallar la fase. ¿Cómo hallamos la fase? El arco tangente de la parte real entre la parte imaginaria. La parte imaginaria entre la parte real, perdón. Entonces la parte imaginaria entre la parte real. Calculemos entonces. Arco tangente de menos 43.3. Menos 43.3 entre 75. Dándonos menos 29,999273. Siendo aproximadamente menos 30 grados. Y de esa manera hemos calculado las corrientes en forma rectangular y en forma polar. Ahora, las corrientes I A B mayúscula, I B C mayúscula e I C A mayúscula, en el lado primario de cada transformador nos podemos encontrar a partir de las corrientes secundarias conocidas, ¿no? Estas corrientes las podemos calcular a partir de las que ya hemos hallado acá. Y observando la figura 12.1, vemos que las bobinas paralelas pertenecen al mismo transformador, las bobinas de acá. Es decir, que el devanado primario AB y el secundario NC están en el mismo transformador y así sucesivamente. Como vemos acá tenemos bobinas paralelas, AB con NC, luego AC con BN y CB con AN. Entonces, también vemos que la relación de transformación a su vez para desde 2400 a 120, o lo mismo decir 20 a 1. Entonces, la relación de las corrientes va a ser la inversa, de 1 a 20. Eso se ve en lo que son los transformadores. Para verlo, veamos el libro de máquinas eléctricas de Chapman. Aquí nos muestra, ¿no?, la relación de los voltajes en primario y secundario es igual a A. En este caso, el voltaje primario que teníamos acá es 2400, en el secundario 120. Entonces tendríamos 2400 entre 120, obtenemos justamente el 20 que nos dice acá, de 20 a 1. Y también vemos que en el caso de la corriente primario y secundario es al revés, ¿no? La corriente primario es igual a la corriente secundario entre esa relación que se muestra. Es por eso que aquí en el libro nos dice que la relación de la corriente es de 1 a 20. Entonces, asumiendo que la polaridad de los devanados del transformador es la misma para el primario y el secundario, se debe tener lo siguiente: la corriente en IAB va a ser igual a la corriente en NC entre 20. Como vemos, en este caso son las bobinas paralelas, ¿no? La corriente ABN aquí va a ser igual a la corriente de acá, en esta bobina, que es justamente la corriente I de NAC. En sí es la corriente IC, ¿no? Por eso que después nos dice que es igual a la corriente IC sobre 20, donde 20 es la relación de transformación. Entonces, como ya tenemos la corriente IC, simplemente reemplazamos, ¿no?
Y C cuánto valía era menos 25 más J 43,3 amperios. O si nos podemos usar de frente lo de aquí, 50 con una fase de 120. Y como divide entre 20, simplemente vamos a dividir a 50. 50 entre 20 nos da justamente 2,5, ¿no? 50 entre 20. Es el 2,5 de ahí y la fase se mantiene. Y lo mismo para BC. Vemos la corriente BC, ¿dónde está? BC se encuentra acá, y la bobina paralela es la de aquí, el cual tiene la corriente IA minúscula. Entonces, la corriente en BC vendría a ser IA sobre 20. IA vale 150 con una fase de 0. Entonces, a 150 le dividimos entre 20. Obteniendo 7,5 con una fase de 0, como se muestra ahí. Y por último, la corriente ICA mayúscula. ICA mayúscula, su paralelo es esta bobina de acá, la que va de N a B, el cual tiene la corriente IB. Entonces, ICA mayúscula va a ser igual a IB entre 20. De la misma manera, IB sería 100 entre 20, nos daría 5. Con la fase se mantiene la misma, menos 120 grados. Eso porque asumimos que la polaridad del transformador en la bobina primaria y secundaria son la misma. Entonces, ahora calculemos las corrientes de línea IA mayúscula, IB mayúscula e IC minúscula, las cuales también son las corrientes de fase del generador, que se observan acá, ¿no? Esas corrientes son las corrientes de fase del generador IA, IC e IB. ¿Cómo lo calculamos? De la siguiente forma. IA nos dice que es igual a IAB más IAC. Observemos entonces. IA viene a ser la suma de estas dos corrientes. IAB de IAC más IAC. Sí, en esa dirección. De aquí a esa aquí. De aquí a aquí, en esa dirección. La corriente en B va a ser, a ver, observamos, sería corriente IB de B a C más de B a A. De B a C más B a A. Y la corriente en C sería de C a A más de C a B. Listo. Entonces, la corriente IAB ya la tenemos acá, tanto en forma rectangular y en forma polar. Simplemente la reemplazamos en forma rectangular. Usamos la forma rectangular. La forma rectangular es la de aquí, ¿no? Eso se ha obtenido, este menos 1,25 lo se ha obtenido del menos 25 entre 20. Nos da menos 1,25. Y el 2,16 de 43,3 entre 20. Entonces simplemente la reemplazamos. Ahora, IAC no tenemos, pero sí tenemos ICA. ¿Qué hacemos entonces? Simplemente ponemos signo negativo y ya tenemos entonces. Simplemente sería la inversa, ¿no? En signo nada más. IC menos ICA. Esto es equivalente a esto de acá. Porque si descomponemos, la corriente de aquí vendría a ser igual a... un bloque de notas, a ver. Tenemos lo siguiente, ¿no? IA dice que es igual a
IAB más IAC. Nos dice que esto es equivalente a IAB menos ICA. Veamos por qué. Lo dejamos en esta parte. Aquí es igual a eso. Primero IAB. La IAB lo dejamos como está. Aquí. Entonces, ¿cómo descomponemos ICA? Es lo mismo que decir IC menos I en B. Entonces, menos, y lo de aquí, lo que está aquí, es equivalente a ver aquí abajo, ese IAC lo mismo que decir IA menos IC. Entonces tenemos que obtener más IA y menos IC. Entonces de acá, observando, tenemos menos por este más, menos IC. Menos por menos, perdón, aquí es IA. Menos por menos, más. Entonces es equivalente. De esa manera vemos que es lo mismo. Simplemente le cambiamos el signo e invertimos el orden. ¿Por qué? Porque ICA si la conocemos. La conocemos, ¿no? Y la tenemos, ya hemos calculado anteriormente. Aquí. Entonces simplemente lo reemplazamos. Pondríamos menos el valor de ICA en su forma rectangular. Entonces sumamos. Menos por menos sería más. 2,5 menos 1,25 me da 1,25. Ahora aquí. Menos por menos me da más. 4,33 más 2,16 me da 6,49. Ahora aquí lo está hallando en forma, lo está pasando a la forma polar. Entonces vamos a tener que aplicar otra vez la relación ya vista anteriormente. Entonces calculemos el módulo. El módulo igual a la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado y sumándolos. 1.25 al cuadrado más el otro es 6,49. 6.49 también elevado al cuadrado, obteniendo 6,609, aproximadamente 6,61. Entonces comprobando así el módulo para la corriente IA. Ahora hallemos la fase. La fase, recuerden que era la arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real. Entonces la parte imaginaria es 6,49 y la parte real es 1.25. Entonces calculemos la fase. Arcotangente de 6,49 entre 1.25. Obteniéndose justamente 79,09. Aproximando a la décima sería 79,1. 79,1 grados. Comprobando así el primer cálculo para la corriente IA mayúscula, que viene a ser la corriente de fase del generador. Ahora vamos con la corriente en B. Procedemos de la misma manera, ¿no? Tenemos IBC más IBA. A IBC la conocemos, la tenemos acá. Pero IBA no. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente lo invertimos como en el caso anterior. Entonces sería menos IAB. Ahora sí, IAB sí la conocemos. Entonces reemplazamos cada uno. ¿Cuánto vale IBC? 7,5 más J0. Menos, paréntesis, el valor de IAB. IAB vale menos 1,25 más J2.16. Entonces, sumemos. Primero, menos por menos se va a hacer más. 7,5 más 1,25 me da 8,75.
más por menos, menos 0 menos 2,16 simplemente me da menos 2,16. De esta forma obtenemos la corriente en B, la corriente del generador, con la corriente fase en forma rectangular. Ahora lo siguiente es pasarlo a la forma polar. Entonces, de igual manera, calculamos primero el módulo, que es la raíz cuadrada. Entonces, como es cada componente al cuadrado, no es necesario, pues, este negativo al cuadrado se va a hacer positivo, entonces ponemos de frente en positivo. 2,16 elevado al cuadrado más 8,75 8,75 al cuadrado, obteniendo como módulo 9,01, redondeando a la centésima, ¿no? Redondeando a la centésima sería 9,01. Bien, lo siguiente que tenemos que hallar es la fase. Recuerden que al arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real. Hallemos la fase. La parte imaginaria es menos 2,16. Aquí sí tenemos que tomar en cuenta el signo. Menos 2,16 entre 8,75. 8,75. Y nos da justamente, aproximando aquí a la centésima, sería menos 13,87, tal y como se muestra en el libro. Comprobando así para la corriente IB. Ahora pasemos a la siguiente, corriente IC. Como ya vimos, la corriente IC es la suma de la corriente de C hacia A más la corriente de C hacia B. Corriente en C, la suma de estas dos corrientes que están en estas dos bobinas, de C hacia A más C hacia B. Lo mismo era de las demás, ¿no? Bueno, como un repaso. Entonces continuemos. ICA, si la tenemos, la conocemos, ya la hemos calculado anteriormente. Más IC de C hacia B. No tenemos, que hacemos simplemente lo invertimos como en las casos anteriores. Entonces sería menos I BC. Ahora reemplazamos los valores de cada uno. De ahí, corriente de C hacia A es menos 2,5 menos J 4,33. Para poder sumar y restar siempre es mejor trabajar en la forma rectangular. Luego de eso la pasamos a la forma polar. Siempre con lo que sean sumas y restas en números complejos se trabaja en forma rectangular. Y si es multiplicación o división es conveniente usar la forma polar. Bueno, continuemos. Entonces tenemos menos 2,5 menos J 4,33. Ahora, menos el valor de la corriente de B a C, que es 7,5 más J0. Entonces, sería menos 2,5 menos 7,5. Mismos signos se suman y con el signo negativo. Entonces sería 10 menos 10. 7,5 más 2,5 me da 10, con el signo menos. Y en J, en la parte imaginaria solamente tenemos la parte de aquí. Sería menos J 4,33. Entonces ya tenemos en la forma rectangular. Ahora pasamos a calcular la forma polar. Hallamos el módulo. La raíz cuadrada, en este caso, como son ambos al cuadrado, no es necesario poner el signo de frente. Ponemos 10 al cuadrado, porque cualquier número negativo al cuadrado siempre se va a hacer positivo. Más 4,33 elevado al cuadrado, obteniendo el módulo de 10,8971. Aproximando a la décima sería 10,9, tal y como se muestra aquí, 10,9. Ahora la fase. Recuerden que la fase es halla de
el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real. Entonces calculemos, la parte imaginaria es menos 4,33 y la parte real es menos 10. Arco tangente menos 4,33 entre menos 10. Obteniendo, a ver, creo que había un error aquí. Arco tangente. Como ven, menos con menos se va a ir, entonces simplemente dividimos 4,33 entre 10. Si como ambos son negativos, menos con menos se simplifica. Me va a dar un positivo. Obtenemos 23,41. O es lo mismo decir menos 156,59. Es equivalente. Si lo sumamos, 150. A ver un rato. Ya. Como ya hemos calculado, arco tangente de 4,33 entre 10. Nos está dando el ángulo de 23, la fase 23. Pero su equivalente es menos 156,59. Comprobemos. ¿Cómo comprobamos eso? Entonces, la tangente de 23,4. Bueno, tenemos, ¿no? 4,33 entre 10. Que nos da 0,433. ¿Sí? Entonces, la tangente de este número, de este ángulo, nos tiene que dar 0,433. Entonces, calculemos. Tangente de menos 156,59 grados. Y nos da efectivamente 0,43. Bueno, aquí redondeando, ¿no? Redondeando a la centésima sería 0,43. Y lo mismo nos va a dar con la tangente de... El anterior ángulo era 23,4, si no me equivoco. A ver, la tangente de 23,4. Nos da lo mismo. ¿Por qué? Porque recordemos que la tangente en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante ambos son positivos. Entonces vendría a ser el mismo ángulo. Simplemente acá usa el otro ángulo, ¿no? El otro ángulo, el equivalente. Ahora, aunque la magnitud de la corriente en cada fase del generador conectado en estrella es 6,61, 9,1 y 10,9. El generador tiene que soportar, para soportar esa carga debe tener más o menos un rango de 11 amperios por fase, o la raíz de 3 por 2400 por 11, que es equivalente a 45,7 kVA o más. Bueno, el 11 es de
de los 11 amperios que debe tener, y 2400 es justamente el voltaje del transformador, ¿no? En el devanado primario. Bien, ahora la corriente en el punto neutro del generador tendría que ser la siguiente: I n mayúscula es igual a I a mayúscula más I b mayúscula más I c mayúscula. Veamos la figura. Entonces, como vemos, la corriente aquí, que va en esta dirección hacia el punto, es la suma, ¿no?, de las corrientes que salen, IA, IC más IB. Entonces ya hemos calculado la corriente en A, en B y en C. Lo tenemos cada uno en forma rectangular. 1,25 más J 6.49, que es el valor de IA, la reemplazamos ahí, más B. B, ¿cuánto vale? 8,75 menos J 2.16, que está justamente aquí. Y le sumamos la última, que es menos 10 menos J 4.33. Entonces, al hacer esa suma, primero aquí 8.75 más 1.25 me hacen 10. Con este menos 10, 0. En J, menos 2.16 con menos 4.33 sumados me dan menos 6.49. Con este más 6.49 se hacen 0. Ahora, como se esperaba, ya que no hay circuito en el que pueda fluir, como vemos en la figura, no hay circuito aquí, ¿no?, en el que pueda fluir. Por eso que la corriente aquí es 0. Eso era de suponerse, ¿no? Había que comprobarlo. Bueno, siempre bueno comprobar. O como vemos acá, simplemente se va a tierra. Entonces no hay circuito aquí a fluir, la corriente tiene que ser 0. Luego de eso, las corrientes de fase primarias, principales, IA, B, I, BC, ICA, y las corrientes de línea IA, IB, IC se muestran en el diagrama de fase de la figura. Tenemos las corrientes IAB, IBC e ICA, que son las corrientes que están en las bobinas de cada uno. Y las corrientes de línea, como vemos, tienen un desfase, ¿no?, respecto a las corrientes de fase. Bueno, mis compañeros van a continuar con los demás puntos.